Muy buenas y bienvenidos, amantes del cine oscuro, del terror sin filtros y del horror que se cuela bajo la piel. Gracias por estar aquí, por seguir apoyando el ático de Belayut, ese rincón donde las pesadillas toman forma y las películas olvidadas resurgen como fantasmas hambrientos. Hoy os traigo una pieza que pocos recuerdan, pero que marcó un antes y un después en el cine australiano de género. Una película que no necesita muchas palabras para desatar el miedo, solo necesita silencio, violencia y un asesino que no habla, pero lo dice todo con los ojos. El ático de Belayut. Hoy hablamos de Night of Fear, dirigida por Terry Burke en 1973. Una producción australiana que estuvo a punto de no ver nunca la luz, censurada, escondida, prohibida por las autoridades de la época y que, sin embargo, se convertiría en la piedra angular del terror Aussie. Esta cinta, aunque apenas alcanza los 50 minutos, funciona como una especie de proto-slasher antes incluso de que el término se consolidara con títulos como Halloween o Viernes 13. Y lo más escalofriante es que lo hace sin una sola línea de diálogo. La historia es sencilla y directa, como una cuchilla al cuello. Una joven sufre un accidente de coche en una carretera aislada y es perseguida por un hombre perturbado, de aspecto sucio, mirada vacía y obsesionado con las ratas. Lo que podría parecer una película más del subgénero de Final Girl se convierte aquí en una experiencia claustrofóbica, primitiva y feroz. No hay palabras, pero no las necesitas. Todo es gestualidad, respiración agitada, música chirriante y un montaje que recuerda al cine experimental o incluso al guiallo más sucio. Lo que Night of Fear consigue en su escasa duración es crear un ambiente incómodo, casi táctil. El asesino, interpretado por Norman Yeom, es una figura grotesca que parece surgida del mismísimo pozo del trauma. Su guarida es un nido de ratas, huesos, basura y objetos robados. Su comportamiento es errático, salvaje, y sin embargo, lo más perturbador no es lo que hace, sino lo que no sabemos de él. ¿Y si te dijera que este fue el germen del cine de horror australiano moderno, años antes de Wolf Creek o Lake Mungo? Si te está gustando este análisis y te apasiona descubrir joyas del horror olvidado, te invito a apoyar este contenido. Suscríbete a El Ático de Belayut, deja tu like si te gustan estas películas que desafían el tiempo y dime en los comentarios si conocías esta brutal rareza. Gracias. ¿Seguimos? La censura jugó un papel esencial en su legado. Night of Fear fue prohibida por las autoridades australianas al considerarla demasiado extrema y carente de valor moral, lo cual curiosamente la hizo más poderosa aún. En lugar de ser olvidada, se convirtió en una película maldita, perseguida, deseada. Cuando finalmente se permitió su emisión en televisión, ya había adquirido un aura de culto. Y con razón, su montaje sincopado, la atmósfera opresiva, el uso de música concreta y efectos sonoros chirriantes anticipan el cine experimental de horror de décadas posteriores. Se puede sentir la influencia de Psicosis o de Texas Chainsaw Massacre, aunque esta última aún no se había estrenado. Y eso es lo más fascinante. Night of Fear es anterior a muchos de los grandes clásicos del terror rural y, sin embargo, comparte su ADN más crudo. El miedo aquí no es sobrenatural, es humano, es salvaje, es la violencia irracional de un hombre contra una mujer en un entorno que se ha despojado de toda lógica. Es curioso también cómo Terry Burke, su director, pasó después a otros géneros sin alcanzar nunca la intensidad que logró con esta obra. Y es una pena, porque aquí rozó algo casi primitivo.
es el miedo como lenguaje universal. El miedo que no necesita guión. Solo miradas, oscuridad y ratas. Muchas ratas. Night of Fear no es para todos. Su duración, su falta de diálogo y su atmósfera casi enfermiza pueden desconcertar. Pero si entras en su juego, si aceptas su propuesta como una pesadilla muda rodada en el sótano de tu subconsciente, entonces entenderás por qué es una película tan potente y adelantada a su tiempo. Y ahora dime, ¿te atreverías a verla solo en casa? ¿Con la luz apagada, escuchando los crujidos de tu propio entorno? No digas que no te advertí. Gracias por llegar hasta aquí, por seguir este canal y por hacer que el terror clásico siga vivo. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete a El Ático de Belayud y déjame en los comentarios cuál es esa película maldita que solo tú recuerdas. Nos vemos en el próximo análisis y cuidado con las ratas.